Hola, buenas tardes a todos y todas. Son las 2 de la tarde. Les quiero pedir, por favor, que esperemos unos 5 minutitos más para que se terminen de incorporar las personas que hacen falta. Mientras tanto, les quiero pedir que mantengamos los micrófonos apagados para que podamos escuchar bien lo que la maestra Alma Mejía nos va a exponer hoy. Les quiero agradecer a todos, a todas, su interés y que estén aquí con nosotros. Y les repito, por favor, un poquito más de paciencia, 5 minutitos mientras las demás personas se van conectando para que podamos empezar y nadie se pierda nada de lo muy interesante y muy importante que nos va a decir la maestra Alma. Nuevamente, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente les agradezco su interés y que estén aquí con nosotros. Hoy vamos a escuchar esta conferencia de voz de la maestra Alma Mejía. La conferencia es la cuarta conferencia de nuestro ciclo de conferencias miércoles en las ciencias sociales y humanidades, correspondiente al trimestre 20I. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la maestra Alma. La maestra es profesora investigadora de nuestra orgullosísima y amadísima Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde el año 1998. En la licenciatura en Letras Hispánicas imparte los cursos de prosa, teatro y lírica de los siglos de oro, El Quijote y literatura española de los siglos XVII y XIX, así como cursos optativos sobre temas de literatura española de los siglos de oro y de narrativa española del siglo XIX. En el posgrado en Humanidades, con especialidad en Filología Áurea y Nueva España. También enseña temas de la literatura española de los siglos de oro, perdón. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Literatura Hispánica por el Colegio de México, en donde realizó también los estudios doctorales. Sus áreas de investigación se concentran en la narrativa y el teatro español de los siglos de oro y la producción narrativa de Benito Pérez Galdós, de lo que hoy nos va a platicar un poquito más. En los últimos 15 años se ha dedicado al estudio y análisis de la obra narrativa de este autor, en particular de las novelas del periodo entre 1881 y 1887. Su interés por el autor canario, se centra en las innovaciones formales que experimentó en sus diferentes etapas de escritura, ya que normalmente se piensa en él como un narrador tradicional y profundamente ideologizado. En la gestión universitaria ha desempeñado los cargos de coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas y jefa del área de investigación en semiología literaria. Es miembro de los consejos de redacción de la revista Signos Literarios y del Departamento de Publicaciones de Filosofía. Es coordinadora de la colección de adaptaciones literarias e históricas Déjame que te cuente, que se compone actualmente de 15 títulos publicados y 3 más que están por publicarse próximamente. Eh, Le quiero agradecer a la maestra por estar hoy con nosotros, por regalarnos un poquito de su tiempo para compartirnos toda su experiencia. Y nuevamente les quiero hacer la invitación a todos y a todas las personas que nos van a estar escuchando hoy, que por favor mantengamos apagado el micrófono, esto con la finalidad de escuchar perfectamente bien lo que nos va a compartir la maestra Alma. Y más adelante vamos a tener un espacio para preguntas, ya les platicaremos de la dinámica cuando llegue el momento. Entonces, bueno, no vinieron a escuchar hablarme a mí, vamos a darle paso a la maestra Alma. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación y es un placer para mí estar de nuevo en este ciclo de los miércoles en las ciencias sociales y humanidades de la UAM Iztapalapa. Pues estoy aquí para hablar de Benito Pérez Galdós, justamente en este año que se conmemoran los 100 años de su muerte, ¿no? Eh, Ya sabemos que Pérez Galdós está considerado el mayor novelista español después de Cervantes, ¿no? Se dice mucho esto. El escritor que descubrió España para los españoles también es otra de las maneras en que se dirigen sobre él. El novelista, decía Leopoldo Alas Clarín, que creó tanta criatura literaria, el restaurador de la novela española, el mejor historiador de la vida cotidiana de su tiempo, gloria nacional y espejo de la España del siglo XIX. Estoy recopilando algunas de las denominaciones que se les da a Benito Pérez Galdós. Efectivamente, la valoración de Galdós como el más importante escritor del siglo XIX en España existió aproximadamente desde la tercera década de su producción narrativa y se extendió hasta buena parte del siglo XX, aunque a medida que avanzaba el siglo pasado dejó de ser un escritor, un novelista tan leído y tan querido, al menos en la escena mexicana, ¿no? En la lectura de los mexicanos. Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria. Y en donde vivió su infancia y después, hacia la adolescencia, se trasladó a Tenerife para obtener el grado de bachiller en artes. A los 19 años llega a Madrid y
con la pretensión de estudiar derecho, como hacía la mayor parte de los hombres con tendencia al desempeño intelectual, pero muy pronto abandonó las clases de la Universidad Central para asistir a las tertulias, al Ateneo y las pláticas en los cafés de los barrios madrileños, como también era algo común, ¿no?, en el siglo XIX español. Ya en las Islas Canarias había publicado algunos artículos en periódicos, un relato satírico llamado Un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco. Desde muy temprano sabemos entonces que Galdós es un lector de Cervantes, ¿verdad? Y algunos otros poemas crítico-burlescos. Pero será justamente su llegada a Madrid y su conocimiento de las nuevas tendencias de la novela en otras partes de Europa y también, por supuesto, en España, lo que le descubrirá la vocación literaria y en particular la noción de que la novela era el género literario de su momento y el más propicio para buscar una transformación de la literatura y también de la sociedad. En sus primeros tiempos madrileños, traduce a Dickens y descubre a Balzac. Empieza a publicar artículos de crítica literaria y teatral y también a escribir La Fontana de Oro, su primera novela en forma, que ve la luz en 1870 junto con La Sombra. Un año después empieza a dirigir la Revista de España y este empleo fijo define para siempre su dedicación a la literatura, la escritura constante e ininterrumpida de sus novelas y a la par de la importantísima serie Los Episodios Nacionales. La producción de Pérez Galdós es larga, amplia y con muchos matices. Tan solo el conjunto de los episodios nacionales completan 5 series de 10 relatos cada una, aunque la última quedó incompleta. Es decir, en total son 46 relatos, todos y cada uno de ellos una novela en sí misma. Fueron escritos entre 1872 y 1912, es decir, prácticamente durante toda su vida activa. Algunos de ellos son muy famosos, como Trafalgar, ¿no?, que es una lectura todavía muy, muy constante, sobre todo en nuestros niveles de bachillerato y primeros años de las licenciaturas, y que es también, pues, el primero de los episodios nacionales. También muy leída La Batalla de los Arapiles, Un faccioso más y algunos frailes menos, Luchana o La de los tristes destinos, por hablar solamente, por nombrar solamente algunas, ¿no? Hace muy pocas semanas Mario Vargas Llosa habló de los episodios nacionales como una de las escrituras más importantes de Galdós, aunque ya después mencionaremos algunas otras cosas que dijo Vargas Llosa en ese artículo, ¿no? El conjunto de sus novelas es también muy amplio y les voy a leer los títulos porque en esta plática hay muchos alumnos de licenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades que seguramente no saben todo lo que escribió Benito Pérez Galdós, ¿no? Desde La Fontana de Oro en 1870, La Sombra, El Audaz, La novela del tranvía, Rosalía, La segunda casaca, Gloria, Marianela, La familia de León Roth, La desheredada, El amigo manso, El doctor Centeno, Tormento, La de Bringas, Lo prohibido, Fortunata y Jacinta, Miau, Torquemada en la hoguera, Realidad, La incógnita, Ángel Guerra, Tristana, La loca de la casa, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio, Nazarín, Torquemada y San Pedro, Alma, Misericordia, El abuelo, Cassandra, La vuelta al mundo en la Numancia y El caballero encantado, de 1909. Es decir, una producción amplísima y también maravillosa, ¿no?, desde mi perspectiva. En sus años de mayor producción, que fueron muchos, Galdós publicaba 2 novelas al año y en algunos casos 3, como sucedió en 1884 con Tormento, La de Bringas y Lo prohibido, o en 1889 con La incógnita, Torquemada en la hoguera y Realidad.
3 novelas por año. Por muchas décadas, algunos de estos textos fueron lectura obligada para jóvenes en las escuelas de educación media, como Doña Perfecta, Marianela y Misericordia, tanto en España como en Hispanoamérica. Y claro, Fortunata y Jacinta, 2 historias de casadas, ha sido y sigue siendo considerada como una de las obras canónicas del siglo XIX y el punto culminante en la carrera literaria de su autor. Pero muchas otras, la gran mayoría, son desconocidas en este momento por los lectores, aún aquellos con una preparación literaria en otras épocas o autores. Sobre las novelas galdosianas pesan las falsas ideas de ser aburridas, repletas de descripciones inútiles, largas y tediosas, o de estar construidas a partir de narradores tendenciosos y moralistas, como de alguna manera insinuó Mario Vargas Llosa hace unas semanas en un artículo en donde elogiaba al Galdós de los episodios nacionales, pero hacía la observación de que los narradores galdosianos no habían tenido la complejidad que tenían otros narradores en otras partes del mundo en el mismo momento que Galdós estaba escribiendo. Muy pocas semanas después, el doctor Germán Gullón, que por cierto contamos con su presencia hoy en esta conferencia, hizo las observaciones precisas para hablar de la complejidad y la gama grande y distinta de los narradores galdosianos, ¿no? También vamos a hablar un poco de esto hacia el final de esta plática. También es importante decir que en ese gran conjunto de textos encontramos diferentes intenciones de escritura, diversas estrategias y reflexiones sobre la literatura, sobre la construcción del texto literario y también diferentes posturas ideológicas a lo largo de todos los años que Galdós escribió. Las novelas de la primera época, que fueron también las que le dieron mayor fama, se la siguen dando creo hasta ahora, se ubican dentro de la que en algún momento se llamó novela de tesis, después novela ideológica. Ahí ubicamos Gloria, Marianela y Doña Perfecta, entre algunas otras, pero estas de las más conocidas. En estos textos predomina la intención, que se han visto como que predomina en ellos la intención de probar claramente una postura ideológica extensamente expuesta a través de la oposición de personajes que desempeñan una función prototípica y también a través de la creación de un narrador, la mayor parte de las veces omnisciente, que raras veces presenta dudas no solo de las diégesis narradas, sino también sobre las funciones de los personajes y sobre el planteamiento de las tesis presentes en el relato. En 1881, año en que publica La Desheredada, el propio Pérez Galdós habla de la entrada en una nueva forma de narrar, su segunda o tercera manera, dice. Es en este momento en donde el autor canario supera los moldes de esa novela de la primera época y empieza a experimentar con las formas, con los personajes y los temas, en un claro camino a lo que Ricardo Gullón ha llamado un realismo trascendido, y que verá su punto culminante, pero no finalizado, en Fortunata y Jacinta. Para mí, se trata de la época de solo 6 años, pero también 6 novelas, grandes novelas, de mayor esplendor en la narrativa galdosiana. Entre otras cosas, porque es posible observar el camino que lleva Galdós a la posesión de la madurez narrativa. Es también una época complicada porque está moviéndose en un conjunto de influencias difíciles de esquivar, como el naturalismo, el conflicto entre la determinación y la libertad, las teorías degeneracionistas por un lado y la filosofía krausista por el otro. Es aquí, en esta etapa, en la que Galdós configura personajes complejos, difíciles de entender e imposibles de juzgar. Atrás quedó Perfecta, la mujer a quien ningún lector puede querer,
ni siquiera disculpar. Atrás quedaron las lágrimas que todo lector debe derramar con la muerte de Marianela o con el injusto sacrificio de Pepe. Isidora, de la desheredada, Rosalía, de la de Bringas, entre otros muchos personajes, son criaturas de ficción que no pueden ser analizadas de una sola forma, que se construyen a retazos con matices y claroscuros que se escapan al juicio severo de los lectores. Son también las de estas novelas, historias contadas por narradores cambiantes que no conocen todos los pormenores de las historias, que dudan y que esconden información, que se cuestionan a sí mismos si son capaces de transmitir la historia que poseen. Época de profunda reflexión en la que se sume Galdós para encontrar el camino más propicio para renovar los procesos de la narración y encontrar una nueva manera de escribir novela, a la que considera el vehículo perfecto para conocer el mundo y para plantear también la renovación de las sociedades. Este proceso de búsqueda culminará con la monumental obra Fortunata y Jacinta, y esta dará paso a un numeroso conjunto de novelas de madurez, conocidas también como las novelas contemporáneas, abarcando desde 1881 en adelante, ¿no? En las que Galdós seguirá buscando las variaciones posibles de los puntos de vista en la narración y en la complejidad en la configuración de los personajes, pero irá deslizando sus temas y sus reflexiones de la etapa materialista a lo que la crítica ha llamado el ciclo espiritualista. En el conjunto de las novelas de Torquemada, en Tristana, en Ángel Guerra, en Misericordia, los narradores se plantean la derrota del positivismo y la necesidad de regresar a las potencias morales para salvar al hombre de la decadencia y encaminarse hacia la regeneración. Ese proceso culminará con El Caballero Encantado, una novela fantástica en donde se instauran procedimientos no solo inverosímiles, sino tocantes a la ensoñación, la imaginación y la significación simbólica. El último texto narrativo que escribe Galdós es una autobiografía titulada Memorias de un desmemoriado, que se encuentra en el límite de la ficción y el recuento verdadero, y entre comillas el término verdadero, de su vida. En ella, Galdós mezcla los personajes de la realidad y los de la ficción, omite muchas partes de su existencia y se concentra en cuestiones que quizá no tuvieran tanta importancia para los lectores. Este texto se publicó en 10 entregas y aparece en un momento en el que Galdós está ya perdiendo la vista y, como él mismo lo dice, la memoria. Otra faceta prolífica y poco conocida de Galdós, aunque muy estudiada en los últimos años por la crítica especializada, es el teatro. Desde sus años de juventud, Galdós escribió textos dramáticos, de los cuales se conserva uno, Un joven de provecho, de 1867, es decir, anterior a su primera novela publicada. Abandona el teatro por más de 25 años, pero en 1892 empieza a escribirlo de nuevo y publica y representa más de 20 dramas, de los cuales 6 son adaptaciones hechas por él mismo de algunas de sus novelas. Entre los textos dramáticos más importantes están la de San Quintín, Electra, Mariucha y Celia en los infiernos. La relación entre la prosa de ficción y el teatro inquietó siempre a Galdós, y en muchas de sus novelas contemporáneas incluyó escenas dialogadas, monólogos, incluso algunas las concibió como novelas dialogadas, ¿no? Que es el caso de novela dialogada en 4 jornadas, es el caso de La loca de la casa. Para Galdós, la reproducción de las formas dramáticas en la novela es un recurso para librarse de la incómoda presencia del narrador que impregna de subjetividad las historias narradas. Por si todo lo mencionado hasta aquí fuera poco, hay que agregar que Galdós también escribió abundantemente para publicaciones periódicas, noticias de viajes, reportajes, críticas de libros y de teatro, noticias de acontecimientos relevantes de su tiempo que aparecían en periódicos de España y también de México y Argentina. Se conservan también algunos epistolarios y discursos donde podemos entresacar las ideas de orden literario que Galdós exponía, modificaba y reelaboraba a lo largo de los años. Con todo lo que Galdós
escribió: es impresionante leer el testimonio de Leopoldo Alas Clarín, quien apuntó que Galdós no era amigo de exhibiciones ni reclamos, que su modestia, y cito a Clarín, era de las más seguras y ciertas, que costaba mucho sacarle 4 palabras y que rehuía todo lo que podía el contacto con sus contemporáneos. Concluye Clarín que si hubiera modo de ser novelista por señas, lo sería. Galdós, como hombre del siglo positivista, fue un observador incansable de su entorno. Bajo los preceptos de ese pensamiento, entiende pronto que la realidad es tan rica que el novelista no necesita inventar para tener una galería inacabable de personajes, situaciones y preocupaciones, personajes, situaciones y realizaciones lingüísticas. Se adhiere de inmediato, sin que esto signifique el abandono absoluto de ciertas convenciones de filiación costumbrista y romántica, a una ideología progresista que propone la observación rigurosa de la realidad como medio seguro de llegar al conocimiento del entorno y su transformación. Convencido de que el mayor problema de España es la ignorancia, el atraso en la educación y la falta de conocimiento objetivo, se da la tarea de proponer un nuevo tipo de novela que ayude al lector en ese difícil proceso de tomar conciencia efectiva de los males sociales, ubicarse dentro de un modelo equivocado y corregir los errores propios para remediar la realidad social. Encuentra en sus múltiples lecturas los elementos necesarios para crear una concepción renovada de la sociedad, de su sociedad y de las formas necesarias para crear un proyecto literario vasto y complejo que no solo dé cuenta del mundo, sino que también contribuya a sanar. Como ya he dicho renglones arriba, en 1881, con la publicación de La Desheredada, Pérez Galdós anuncia un cambio en su producción literaria. Según sus propias palabras, inicia las novelas contemporáneas o de la segunda manera, en donde, según sus declaraciones explícitas, se ha propuesto entregarle al público lector un nuevo tipo de novela, más centrada en los problemas concretos de la clase medio urbana, protagonista y receptor a la vez de sus textos. Desde años muy tempranos contamos con testimonios que marcan la adhesión de Pérez Galdós al proyecto de la novela realista y su firme oposición a la literatura de filiación romántico-folletinesca, género muy apreciado por los lectores de aquel momento. Se opone a las convenciones más usadas por esta tradición, a la manera que Cervantes se opone a los libros de caballerías, en la obra que inaugura la novela moderna, El Quijote, ¿no? En este texto, el novelista canario encuentra las bases que deben buscarse para revitalizar la actividad narrativa en España y rescatar la fortuna que la novela tuvo en los siglos XVI y XVII. Una búsqueda constante de la realidad en oposición a la idealización fantasiosa que deforma la verdad y establece una visión equívoca del mundo. Pérez Galdós se opone a esa confusión tan popular entre las leyes de la vida y de la literatura. Y se propugna por una nueva novela que se base en un lenguaje menos repetitivo y anacrónico, en anécdotas más verosímiles, en personajes más fieles a los lectores, en situaciones y convenciones que den cuenta de un mundo cambiante y complejo, similar al que el lector puede observar en cuanto separa los ojos de la novela y contempla el contexto que le rodea. El novelista se lanza en contra del idealismo exacerbado que había privado durante tanto tiempo y ofrece a cambio una mirada más realista del mundo que los rodea y también de la novela. Paralelo al cambio necesario que nuestro autor observaba en las convenciones narrativas de su momento, se planteaba la necesidad igualmente apremiante de que la literatura diera cuenta de los cambios vertiginosos e imparables que se sucedían en la vida cotidiana de los españoles. Explícitamente, el novelista postula la preponderancia de la clase medio urbana como modelo incuestionable de la nueva novela realista. Siguiendo los patrones impuestos por la novelística europea, Galdós voltea los ojos hacia los pobladores más numerosos y, según su perspectiva, más importantes de su tiempo: los trabajadores, los comerciantes, los burócratas, las mujeres. La Desheredada, que como ya hemos dicho, se publica en 1881, lo he repetido una y otra vez, pero es
es una fecha clave, ¿no?, en la producción galdosiana. No solo fue la primera de las novelas españolas contemporáneas, sino también, a juicio de muchos estudiosos, la obra con la que se inicia la transformación de la novela decimonónica en España. Varios son los aspectos que permitieron hablar en su época, durante varias décadas e incluso hacia nuestros días, de la ruptura que la novela representaba frente a las convenciones narrativas del momento. Una de las novedades muy importantes en esta novela es la configuración de la voz narrativa. Y en estas siguientes páginas voy a hablar un poco de cómo son los narradores que observo en esta época de la escritura galdosiana, y para demostrar también la complejidad que cada uno de estos textos va teniendo, ¿no? En esta novela, el narrador de la desheredada no tiene una actitud constante, deambula entre la omnisciencia de una voz autoritaria y dominante y la imprecisión de una voz que cuenta lo que sabe, pero no tiene seguridad de que eso sea verdadero. A veces parece que existe un propósito explícito de ocultar la omnisciencia, de desaparecer la visión subjetiva y totalizadora del narrador, efecto tan pretendido por la novela realista de los primeros tiempos y mucho más por la novela naturalista. Pero de igual forma, en muchas ocasiones no puede ocultarse el gusto por la intromisión de una voz que opina y juzga, que determina desde una mirada moralizante el juicio sobre los personajes y sus acciones. Muchas veces, como se verá más adelante, esta voz abarcadora no solo se puede identificar con el narrador, sino incluso con el autor, ¿no?, con la presencia del autor, con esa mirada organizadora y extratextual que opina tanto sobre el relato como sobre lo que ocurre fuera de él. En efecto, en La desheredada, Pérez Galdós empieza a plantear una serie de estrategias discursivas que poco a poco y a lo largo de varias novelas van minando la idea de la posibilidad de un relato objetivo para imponer un texto novelesco donde lo que impera es la ambigüedad, la ironía, la reflexión metaliteraria y la problematización de la realidad aludida. Las narraciones de las novelas contemporáneas se establecen llenas de marcas textuales que obligan al lector a preguntarse por la objetividad de las historias, por las perspectivas desde donde éstas son narradas, y lo orillan a abandonar los juicios morales rotundos e inquebrantables sobre personajes y anécdotas. Los principios de las novelas representan un buen ejemplo de esta labor narrativa. En La desheredada, la novela se inicia no con la voz del narrador, sino con el discurso desordenado y caótico de un personaje. La presentación de la voz narrativa en un segundo momento se establece como una renuncia a la omnisciencia, pues de inmediato el narrador se confiesa incapaz de proporcionar datos precisos e indubitables, dice el narrador del personaje que acaba de abrir la narración. Hállase este personaje en el punto central de la vida o en miserable decrepitud. La inmovilidad de sus facciones y el reamar de sus ojos anuncian exaltado ingenio o desconsoladora imbecilidad. Hasta ahí el texto de Galdós. Todo esto se pregunta el narrador en su intento por describir al personaje a quien ha cedido la voz narrativa en el primer inicio. Y enseguida responde el mismo narrador. No es fácil decirlo, ni el espectador oyéndole y viéndole sabe decidirse entre la compasión y la risa. Hasta allí La desheredada. Esta cita nos habla de un referente problemático y ambiguo que necesariamente se establece en otro nivel de análisis como una reflexión metaliteraria. Abre el relato y la actitud de un narrador que se presenta como observador de esa realidad escurridiza y problemática, y a quien le resulta difícil distinguir entre apariencia y realidad. Este narrador no responde nunca a las preguntas que ha lanzado. ¿Es Rufete un hombre en la plenitud de la vida o un anciano? ¿Es un hombre inteligente o un hombre falto de inteligencia? Lo único que podemos saber es que es un loco, ¿no? Es un personaje que está en un manicomio. En Tormento, otra de las novelas de este periodo,
Nos encontramos con otro principio desconcertante, pues el narrador ha desaparecido y en su lugar se presenta un diálogo dramático entre dos personajes que provienen de la novela anterior, el Doctor Centeno, pero que en primera instancia se mencionan solo como hombres embosados. A medida que avanza el diálogo, los identificamos como José Ido del Sagrario y Felipe Centeno, y a través de su plática se va estableciendo una comparación entre las dos posibles versiones, cuando menos dos, de una misma anécdota entre dos personajes, pero construida por dos narradores, autores diferentes. La historia referencial incluye a dos jóvenes hermanas y a un hombre mayor y rico. Y por supuesto, existe un interés amoroso entre una de las jóvenes y el hombre. De allí parte la historia que conoceremos en la novela. Pero este primer capítulo introductorio nos presenta dos posibles formas de narrarlo. La primera, desde la visión que identificamos con la estética de la novela de folletín, y la segunda, la que se podría identificar con la estética realista. De ahí que los lectores, pues, estén siempre, se les presente siempre la oportunidad de que toda la anécdota que está siendo narrada en la novela pueda ser interpretada desde estas dos visiones, ¿no? Se impone de nuevo en la inclusión de este primer capítulo una reflexión de orden metaliterario que al mismo tiempo se convertirá en el contrato de lectura aceptado implícitamente entre el autor y el lector. Empieza a tener importancia fundamental en esta reflexión la perspectiva desde donde se narra para entender la crítica que Pérez Galdós está dejando ver de forma velada hacia los principios de la literatura realista. Es decir, ¿cómo puede diferenciarse la posición de dos novelistas que observan la misma realidad, entre comillas el término realidad, desde ángulos diferentes que les permiten percatarse de personajes, hechos y discursos también diferentes y plasmarlos en textos, por supuesto, diferentes? ¿Cuál de ellos posee la versión objetiva, la que correspondería a la visión realista, pretendidamente científica, objetiva? Para ir un poco más allá, podemos observar objetivamente y si respondemos afirmativamente a esta pregunta, podemos transmitir lo observado sin transmitir en el proceso de la narración nuestras propias reflexiones, nuestros propios juicios. A mi parecer, Galdós ya había llegado a la respuesta de esta cuestión y este era que el propósito de la narración objetiva era inalcanzable. Si bien me parece indudable que este novelista había encontrado en el planteamiento realista la reflexión idónea sobre el cambio necesario en la novela y se había inspirado en personajes, situaciones, tópicos y símbolos para crear sus universos novelescos, también creo que había trascendido esos primeros propósitos y estaba convencido de que era necesaria una renovación de las estrategias textuales que lo llevarían no solo a plasmar una nueva visión del mundo, sino de la literatura. Quisiera pasar ahora, habiendo puesto ya un poco estas reflexiones sobre algunos de los narradores de esta época, quisiera hablar de otro punto que me parece como fundamental para encontrar el gusto por las novelas de Galdós en este momento y del cual se habla poco hacia los lectores no especializados, es la presencia de las claves humorísticas en los textos galdosianos, ¿no? Y esto para decir que las novelas de Pérez Galdós son muy divertidas, ¿no? Llenas de elementos que nos hacen observar a narradores profundamente agudos, preocupados por las expresiones lingüísticas que con mucha frecuencia hablan en doble sentido. Quisiera hablar un poco de estas claves, ¿no? Existe la idea infundada de que los narradores galdosianos son tendenciosos, monológicos y con pretensiones de objetividad inapelable, ¿no? Para rebatir esto, quisiera explorar un poco, no nos queda mucho tiempo, pero hablar sobre
otro de los prejuicios que acusa al novelista canario de escribir textos solemnes y de seriedad alarmante, ¿no? Desde el mismo siglo XIX surgió el afán por definir a la escuela realista española con sus rasgos particulares, a diferencia de otras escuelas realistas, ¿no? A este respecto, dice Galdós en el prólogo a la regenta de Clarín, que el naturalismo español es mejor que el francés, dice Galdós, gracias al feliz concierto entre lo serio y lo cómico. Cuando se piensa en el realismo del siglo XIX, resulta difícil imaginar que en ese mundo moralista, plagado de discursos sentenciosos, preocupados por el bienestar social, profundamente atribulados por el devenir de la sociedad, exista un espacio para el humor, la risa y la mirada divertida. Sin embargo, las novelas de Galdós, y en particular, aunque no únicamente, las escritas entre 1881 y 1887, suelen tener buenas dosis de humor e ironía, y sin embargo, con mucha frecuencia se han leído muchas veces en clave de tragedia o bien como amargas parodias, ¿no? Es verdad que muchas de ellas relatan historias terribles, abrumadoras, y quizá por eso el conjunto no permite que destaquen los momentos en que aparecen el humor y las situaciones cómicas. Decadencia moral, vicios, enfermedades fisiológicas e higiénicas, degeneración de las familias, malas costumbres, burócratas que no trabajan, pobreza, deudas, educación ineficaz, mujeres adúlteras, sacerdotes que no pueden lidiar con la pasión amorosa, hombres y mujeres consumidos en la duda y los tormentos más apremiantes. Este conjunto sería imposible de contar y de leer si los narradores no estuvieran delineados desde el espacio del humor, me parece. La construcción de estas claves humorísticas recae en buena medida en la configuración de sus narradores. Respecto de esto, dice Germán Gullón, que el narrador galdosiano es, y lo cito, complejo, inseguro de sus saberes, desmemoriado, crítico o criticón, chismosillo a ratos, en suma, semejante a las figuras de quienes habla, aliado con ellas, sino con el autor. Hasta aquí, Germán Gullón. Efectivamente, la gama de narradores que aparecen en el conjunto de novelas que ahora nos ocupa, dos en primera persona, el resto en tercera, hacen uso constante de los dobles sentidos, los guiños maliciosos, los mensajes en clave y la broma abierta, que permiten aligerar los contenidos narrados. Encontramos diversas formas del humor, desde las más explícitas y básicas, en las cuales el autor configura a un personaje o una situación como cómica, ¿no? Los hermanos Mikis, por ejemplo, Augusto y Alejandro, son muchachos bromistas que continuamente hacen burla de los demás personajes, de las situaciones e incluso de ellos mismos. Algunos ambientes también son descritos como propicios para la broma y el juego, como la pensión de estudiantes del doctor Centeno, algunos otros personajes como Camila en Lo Prohibido, que gusta de hacer sainetes y episodios chuscos al piano, y los personajes que la rodean se dividen entre quienes la celebran y quienes la reprenden. Pero las que me interesa destacar aquí son las formas del humor que conciernen a la distancia que se plantea entre el narrador y los hechos narrados y que le permiten al lector apreciar esos rasgos humorísticos como claves de lectura de las historias. Quizá una de las formas del humor galdosiano más estudiadas sea la predilección de los narradores por poner motes graciosos a los personajes, epítetos identificadores o nombres simbólicos. En este caso, tenemos desde los más simples, como llamar palo con ojos a una mujer muy flaca, ¿no?, hasta los más sofisticados, como adoptar el nombre que ha dado otro personaje a Jesús Delgado y llamarle eutepistológrafos porque se dedica a escribir, porque se escribe cartas a sí mismo, ¿eh? También en este rubro encontramos la referencia al bebedor de aire para designar a un personaje que da grandes suspiros cuando oye a Isidora de la Desheredada contar su desgraciada historia. Con esto, el narrador también hace manifiesta una distancia humorística entre él y los personajes de los que habla, que le permite huir de la solemnidad y el dramatismo. En ese mismo procedimiento, hace llamar a José María Bueno de Guzmán, de la novela Lo Prohibido,
el tísico como un mote cariñoso, ¿no? O llama el cabezón a Riquín, el hijo deforme de Isidora, ¿no? Que padece hidrocefalia, ¿no? O llamar también Sínife y Calígula a doña Cándida, ¿no? Que es un personaje que siempre está pidiendo dinero a los demás, ¿no? O la fea de las feas a Marcelina Polo en el Doctor Centeno. En un apartado especial de este tipo de recurso humorístico, anotamos el gusto por dar sobrenombres eh, de personajes ilustres a personajes mediocres. Por ejemplo, doña Laura de La Desheredada se refiere a su marido, José Relimpio, como Sardanápalo, lo cual, aunque tendrá sus implicaciones interesantes al final de la novela, no puede resultar más cómico al inicio de ella, pues aunque el personaje galdosiano comparte algunos rasgos de afeminamiento con el rey asirio, su vida monótona y mediocre no puede estar más lejos de la hedonista y soberbia del primero, ¿no? Pero quizá el caso más risible es el de Francisco Bringas, a quien el narrador de Tormento le otorga el sobrenombre de Thiers. Y el mismo narrador nos explica socarronamente el porqué. Voy a citar brevemente el texto. Dice Galdós, Bringas usaba gafas de oro y se afeitaba totalmente. Una coincidencia feliz nos exime de hacer un retrato, pues bastan 2 palabras para todos los que esto lean, se le figuran y puedan verle vivo, palpable y luminoso, pues si le tuvieran delante. Era la imagen exacta de Thiers, el grande historiador y político de Francia. Qué semejanza tan peregrina, dice Galdós, y después va describiendo la similitud, ¿no? Y termina diciendo, no faltaba en Bringas más que el mirar profundo y todo lo que es de la peculiar fisonomía del espíritu. Faltábale lo que distingue al hombre superior, que sabe hacer la historia y escribirla, del hombre común que ha nacido para componer una cerradura y clavar una alfombra, ¿no? Hasta allí el texto. La distancia que se establece entre la realidad cotidiana, simple y vulgar de los personajes galdosianos y la referencia engrandecida de aquellos con quienes se les compara, crea un efecto cómico y hace ver a los personajes aún más ridículos, ¿no? La sencillez ramplona de Don José se ve engrandecida en su ridiculez al ser nombrado Sardanápalo. La estulticia de Bringas va a ser paradigmática si se le llama cotidianamente en el texto como nuestro buen Thiers. Lo mismo ocurre con las referencias a lugares o costumbres simbólicas de la tradición literaria o histórica, en comparación con la realidad palpable de los personajes y las situaciones. Dice en La Desheredada, Pez, que es un personaje, era el oráculo de toda aquella gente, y cuando se dignaba expresar su opinión, reinaba en torno a él un silencio tan respetuoso que no lo tuvo igual Platón en el célebre Jardín de Academos, ¿no? Esta distancia enorme entre los 2 puntos de comparación, ¿no? También uno de los recursos que más se ha destacado en las narraciones galdosianas es el efectivísimo recurso de las descripciones humorísticas, llenas de un humor ridiculizador, vulgarizador, pero que coloca a los personajes tan cerca del narrador por una parte y del lector por la otra, ¿no? Dice, por ejemplo, de Melchor del Relimpio, su edad no pasaba de 26 años, tenía la barba negra, los ojos idem, el pelo idem, el entendimiento idem. En otro momento de Federico Ruiz, otro personaje, el ecléctico, ¿no? Un personaje que dice Galdós que era ecléctico, inconforme con todo lo que se hace, siempre está este personaje hablando de su inconformidad, y es además un personaje que es astrónomo y poeta también, ¿no? Dice el texto, un hombre tan sin centro y de pensamientos tan variables no podía ser gordo. En efecto, Federico Ruiz era flaco, tan flaco que los carrillos se le besaban por él. Una de las más célebres y mejor logradas descripciones humorísticas es la de Don José de Relimpio y Sastre en La Desheredada, ¿no? Que es un hombre pues inútil, como muchos de los hombres galdosianos. Y entonces
Les voy a leer algunos fragmentos solamente, porque ya me he tardado demasiado. Dice la descripción de Galdós. El bigotito de cabello de ángel, de un dorado claro y húmedo, los ojos como dos uvas, blandos y amorosos. El mirar complaciente, la actitud complaciente y todo él labrado en la pasta misma de la complacencia. Formaban aquel conjunto de inutilidad y dulzura, aquel ramillete de confitería que llevaba entre los hombres el letrero de José de Relimpio y Sastre, natural de mucha miel, provincia de Alicante, ¿no? Rematemos el retrato con dos brochazos, dice Galdós. Era el hombre mejor del mundo, era un hombre que no servía para nada. Si la miel es condición y sustancia precisa de la naturaleza del hombre, aquel era más que hombre un merengue andante. Hasta allí, Galdós. También en las cuestiones referentes a la apariencia física de los personajes, Galdós hace gala no solo de humor, sino también de mordacidad y a veces de maldad. Incluso encontramos algunas expresiones que ahora nos parecerían bastante incorrectas, pero que no dejan de mover a risa, como la que dice de un personaje: su nariz me parecía de una incorrección escandalosa. O sobre Marcelina Polo, a la que ya habíamos hecho alusión porque la llamaba la fea de las feas, y en otro momento dice que era un monumento azteca, ¿no? Dice de ella: era lo que toda la amplitud de la palabra se llama una mujer fea. Su cara se salía ya de los términos de la estética, y era verdaderamente una cara ilícita, esto es, que quedaba debajo del fuero del Poder Judicial. Los efectos cómicos también se sitúan en el nivel lingüístico, ¿no? Como en el caso de la creación de neologismos funcionales en el contexto de la novela en que se encuentra y que tratan de dar autonomía al conjunto narrado al mismo tiempo que una elegancia burlona hacia los personajes y su entorno. Así, por ejemplo, habla de la economía bringuística para referirse a las medidas ahorrativas de Francisco de Bringas, o pipaónica de la elegancia afectada de Rosalía de Pipaón, o florentino, no referido a lo que proviene de Florencia, sino a lo que se encuentra en el hogar de don Florencio. O el caso de los giros coloquiales apuntados como propios del habla de los personajes, ¿no? Este ejemplo de Felipe Centeno, un muchacho que proviene de las minas de Socartes, que quiere ser educado y que entonces en un proceso de ultracorrección añade la silabadez a todas las palabras que pronuncia. Y así dice: desaprender por aprender, desacomodo por acomodo, destruirme por instruir. La presencia de muletillas también, que ha sido ampliamente estudiada en el contexto, en los estudios galdosianos, como el caso de un personaje que, este mismo Florencio Morales, que tiene la muletilla de decir entre paréntesis o reasumiendo, y el célebre caso, por supuesto, de Joseído del Sagrario, que dice naturalmente, francamente, naturalmente. Los cambios de tono también que se nos presentan entre los personajes, los personajes y los recursos del propio narrador. Perdón, estoy cortando un poco porque ya estamos llegando al final del tiempo. Ha dicho la crítica mucha de la crítica galdosiana, que Galdós busca los distanciamientos humorísticos e irónicos para evitar la mirada melodramática de las historias de la que voluntariamente quiere alejarse, ¿no? Esto le permite atenuar la visión trágica de asuntos verdaderamente terribles y rehuir la postura solemne y amarga con la que muchas veces se pretende regañar o educar al lector. Así me parece a mí que funciona el inicio de muchas de las novelas de las que hemos hablado en este momento, ¿no? El distanciamiento del dramatismo nos permite analizar a los personajes desde perspectivas menos moralistas,
de esas posturas moralistas que se usaban en el siglo XIX, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de Rosalía de Bringas, la adúltera, la manirrota, la mujer que no se mantiene en los cauces que debían contenerla, pero se la presenta este caso desde una óptica desenfadada y cotidiana, que sin embargo no quita la gravedad de sus planteamientos, ¿no? En contraposición con las adúlteras de la novela europea más prestigiada, Rosalía no se entrega a la relación extramarital en la búsqueda de una realización amorosa, romántica, por más que la simpleza de su marido pudiera haberlo justificado, sino por la premiante necesidad económica, pues no puede salir de las múltiples deudas que ha contraído en un afán de la posesión trapística, ¿no? De los trapos, de la ropa, del lujo. Pero Rosalía se equivoca y el señor Pez, a quien se ha entregado en busca de que él sea quien salde sus deudas, no tienen que caerse muertos. Y también, dentro de todo el dramatismo de la situación, pues una situación muy cómica, ¿no? El personaje, sin embargo, no piensa en suicidarse, no cae en arrebatos de desesperación o de vergüenza, sino que en un arranque de enojo exclama desde la voz del narrador focalizada en ella, en una de las frases galdosianas más festejadas. Ignominia grande era venderse, dice, pero darse de balde, ¿no? Interrumpo aquí esta exploración por las infinitas formas de la variación humorística para ligar los últimos ejemplos con las reflexiones metaliterarias de las que hablábamos en la primera parte del análisis. Y apunto un par de ejemplos en los que los recursos humorísticos se colocan en las reflexiones sobre la propia narración. Dice así en La desheredada: lo que dijo Isidora no cabría en esta novela aunque fueran 2 tomos, ¿no? Al apuntar la prolongada perorata de la protagonista de La desheredada. O bien, en esa misma novela, qué lástima no ser poeta épico para expresar con la elocuencia propia del caso el enojo de doña Laura, el cual, si no rayaba tan alto como la lira de los dioses, hallábase a 2 dedos de él. Estas formas del humor galdosiano también son una llamada a crear lectores muy atentos y muy perspicaces, ¿no? El lector de los textos galdosianos debe ser un lector inteligente y perspicaz, y de esto no cabe duda que Benito Pérez Galdós estaba pensando en él. A escasos meses de haber llegado al centenario luctuoso de Galdós, 4 de enero de 1920, ¿no? Segundo Cervantes, Díquez Hispano, cronista oficial de las Españas, como se le ha denominado muchas veces, reitero sus cualidades como narrador reflexivo, consciente, innovador y además muy divertido. El 4 de enero de 1920 decía José Ortega y Gasset que el pueblo español estaba triste y con pesadumbre porque, cita Ortega, sabe que se le ha muerto el más alto y peregrino de sus príncipes. Muchas gracias por oírme y ahora pues creo que podemos tener un espacio para preguntas, Guadalupe. Así es. Muchas gracias, maestra. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, les voy a pedir, por favor, que nos lo escriban por chat. Esto con el fin de agilizar un poco el proceso, que no sea muy atropellado, que no estemos hablando todos o todas al mismo tiempo y que nos podamos entender mejor. Igualmente les voy a pedir, sobre todo a los que han venido dando seguimiento a las conferencias, que escriban su nombre por chat para que podamos tener el registro de quienes sí estuvieron aquí hoy con nosotros. Esto porque con 4 asistencias a nuestro ciclo de conferencias se hacen acreedores a una constancia. Entonces, si alguno o alguna tiene alguna pregunta, por favor, el chat es de ustedes. Tenemos un comentario. Dice, magnífica exposición. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna duda? Aprovechemos ahorita que tenemos aquí a la maestra Alma con nosotros y que nos está compartiendo todo su conocimiento.
No hay comentarios, no hay dudas. Tengo aquí, estoy viendo que hay varios alumnos, buenos lectores galdosianos, así es que estoy esperando sus preguntas. Nos comenta Germán Gullón que es una estupenda presentación de la obra de Galdós. Muchas gracias, Germán, y un honor tenerte aquí con nosotros otra vez en México. Parecía que ya no era posible eso, pero estamos aquí. Muchas gracias. Carol Ramírez nos escribe, me gustó mucho, yo soy de psicología social y desconocía mucho de este autor. Me llamó la atención para comenzar a leerlo, le agradezco mucho. Otro comentario de Germán Gullón. ¿Quiere saber cuál es la novela favorita de Benito Pérez Galdós de usted, maestra Alma? Híjole, eso es muy difícil de contestar, Germán, pero creo, creo que podría yo decir que Lo Prohibido. A pesar, a pesar de que es un texto tan lleno de moralina, que sí que la tiene, pero me parece que justo quizá porque es el texto previo a Fortunata y Jacinta, es donde nosotros podemos observar ya la madurez de muchos de estos procesos narrativos que Galdós está ensayando desde siempre, pero muy claramente desde la desheredada, ¿no? En este conjunto de novelas en donde podemos ver esa inquietud de Cervantes, estoy leyendo a Jorge Grauey Cervantes y me equivoco, de Galdós por probar distintos recursos narrativos, y creo que en Lo Prohibido están llegando a la madurez. Pero me encantan todas estas novelas que van de la desheredada a Fortunata y Jacinta y también las otras. Soy una enamorada de Galdós. Jorge Graue nos dice, hola maestra, gracias por su exposición. Me interesa escuchar un poco más sobre la influencia cervantina en las novelas de Torquemada. Bueno, yo no podría hacer ahorita una exposición sobre las novelas de Torquemada, la influencia de Cervantes en las novelas de Torquemada, pero sí en sentido general, desde siempre, desde las primeras novelas y hasta las últimas, Galdós está dialogando con Cervantes, ¿no? En una lectura muy especial de Galdós hacia Cervantes, el del Quijote. Y esta influencia ha sido ya muy estudiada por la crítica galdosista. Eh, hay varios autores que han estudiado, ¿no?, la presencia de Cervantes en la obra de Galdós. Rocío Antúnez nos escribe, gracias profesora, da gusto escucharla. Gracias, Rocío. Pedro Antonio Luna, ¿cómo comenzar con esta gran aventura? Entiendo que existen muchos materiales que escribió, pero ¿hay alguna recomendación para iniciar a leer este autor y no perderme en este pequeño mundo que construye? Sí, pues yo diría que a Galdós hay que leerlo en orden cronológico. Y pues mis alumnos saben que siempre digo que hay que leer a todo Galdós, pero quizá habría que empezar por las primeras novelas, a lo mejor empezar por Doña Perfecta, Marianela, continuar con La Desheredada, pero también quizá para alguien que nunca ha leído Galdós, pues La de Bringas es una novela estupenda, ¿no? Porque es muy divertida y creo que tiene también muchísimos ya de los elementos narrativos del mejor Galdós. Entonces, recomendaría yo La de Bringas. Dolores Bravo nos dice, estupenda conferencia, llena de matices críticos que revelan muy bien al autor. Muchas gracias, maestra. Es también un lujo tenerla aquí entre nosotros. Muchas gracias. Michelle Guzmán nos escribe,
Profesora, ¿usted diría que Isidora se salva de su caída al reaparecer en la serie de Torquemada, casada por amancebamiento con un pintor ciego? Pues a mí no me gusta mucho hablar de eso en esos términos de salvar a un personaje o eh, em, me parece que Galdós no está pensando en eso, pero sí creo que se le ocurre que cuando Galdós no termina la desheredada con la muerte física, la muerte biológica de Isidora, es, responde a varias razones en las que no voy a abundar en este momento, pero que sí está pensando en darle un final que le permita seguir en la vida ficcional a Isidora. Entonces, si lo pensamos en ese sentido, pues sí, creo que Galdós está salvando a Isidora de eso. Zach Erwin nos dice, siempre he dicho que lo mejor de Pardo Bazán es su manera de expresar el humor, incluso dentro de textos trágicos. Gracias por esta buena explicación detallada de la manera en que hace lo mismo Galdós en sus novelas. Muchas gracias. Y es verdad, también Emilia Pardo Bazán tiene un humor maravilloso, ¿no? Y aprovechamos este momento para decir que así como este fue el año de Galdós, el próximo será el año de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y la tendremos entonces muy presente. Silvia Salvador nos dice, gracias, estupenda exposición. Descubro al Galdós en su beta humorística. Lo conocía como narrador de su época. Soy de economía. Y aprovechando esto, también tendríamos que pensar en abrir una materia de algunos grandes novelistas, entre ellos Galdós, por supuesto, el primero Galdós, para alumnos de otras licenciaturas, para alumnos que no son de letras hispánicas, ¿no? Esto es muy buena idea. Muchas gracias. Ara Guerrero de La Paz nos dice, excelente conferencia, muchas gracias. Se podría encontrar al narrador humorístico en la primera parte de las novelas, por ejemplo, en Marianela. Sí, sí, por supuesto que sí, Ara. Qué gusto también tenerte por aquí. Y por supuesto que ya en las primeras novelas está presente a esta beta humorística de Galdós. Por supuesto que sí. Josué Nares nos escribe, disculpe profesora, me gustaría saber cómo este personaje influye o no en la política. Bueno, no nos pone el nombre del personaje, entonces supongo que hace referencia a Bueno, Galdós. a Galdós, supongo que se está refiriendo a Galdós. Bueno, hay que decir que Galdós, no lo dije esto en la semblanza biográfica, pero tuvo cargos políticos. Entonces, hay una faceta también que por aquí a lo mejor podemos intercambiar en algún momento correos electrónicos para darte bibliografía sobre ese aspecto de Galdós. Sí. Mónica López nos dice, muchas gracias por su exposición, profesora. Marianela es una de mis favoritas. Muy bien, muchas gracias. Jonathan Guzmán, gracias por la exposición. Estudio literatura en la Universidad Veracruzana. Tengo dos preguntas. ¿Cómo piensa la historia Galdós en los episodios nacionales? Y la segunda, ¿qué características de la novela histórica tienen estos episodios? Bueno, efectivamente los episodios nacionales son lo que podemos llamar novelas históricas. Y la manera en que Galdós piensa la historia desde la narración de los episodios nacionales tiene un vínculo muy grande con la preocupación educativa de Galdós, ¿no? Galdós escribe los episodios nacionales pensando en que estos puedan ser una suerte de libro de texto, de libro histórico, en donde los españoles puedan conocer la historia de España desde una óptica ficcional, ¿no? Porque en los episodios nacionales están mezclados los personajes históricos y los personajes ficcionales, para hacer la enseñanza, y entre comillas el término de enseñanza, pues más atractiva para los españoles de su momento, ¿no? Y algo que a mí me encanta de los episodios nacionales es que Galdós tiene la intención de narrar mucho más las derrotas que los triunfos, ¿no? Porque dice él que se aprende más desde esa visión que desde la otra.
Entonces, es muy interesante ese proyecto educativo de Galdós desde los episodios nacionales. Heilet Van Rie, espero haber pronunciado bien el nombre, nos dice, muchas gracias por la conferencia, da gusto escucharte. Muchas gracias, Leti. Te he estado viendo todo el tiempo de esta conferencia. Un placer. Y el último que tenemos por ahora, Abraham Montes de Oca. Muchas gracias. Excelente presentación, profesora. Soy de Ingeniería Ambiental en Guamas, Capotzalco. Saludos. Pues también para mí un gran gusto tener a gente de tan diversos ámbitos interesada en Pérez Galdós. Es muy interesante eso. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga... Ay, ya me llegó una más. Profesora de Josué Henares, me gustó la interpretación y sí me gustaría que me brindara las referencias acerca de la política de Galdós. Sí, bueno, a ver si puedo escribir aquí mi correo electrónico para que te comuniques conmigo. Alberto Mendoza nos dice, muchas gracias, profesora, excelente conferencia. Muchas gracias, Alberto. Ahí está mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer. Ahí en ese correo les respondo. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer en este momento que le gustaría compartir con todos y todas los que estamos aquí. Pedro Antonio Luna. Les hago llegar mi nombre para la asistencia. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, de no haber algún comentario o alguna pregunta más, yo nuevamente les quiero agradecer a todos y a todas por haber estado hoy aquí con nosotros, pero en especial a la maestra Alma por habernos regalado unas horas de su tiempo para compartir con nosotros toda la experiencia que tiene. Y los Muchas gracias. Adelante, por favor, maestra. Sí, no, muchas gracias. Un placer estar aquí en los miércoles de las Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a todos los que se conectaron para oír este trabajo. Y las quiero invitar a la conferencia de la siguiente semana, que también va a ser el miércoles, porque pues miércoles en las ciencias sociales, y va a ser a la misma hora, a las 14 horas. La conferencia es Los negocios y su gestión administrativa frente a la contingencia sanitaria. Nuevamente les agradezco a todas y a todas su presencia. Maestra Alma, muchísimas gracias. Gracias a todos.